Hola, soy Aime Peira, profesora en letras, docente y librera en Chicho y Babel. Hoy, de esta manera virtual, nos convocamos para pensar algunas cuestiones y compartir también nuestra mirada en torno al objeto libro. En un contexto en el cual cada vez más producimos y consumimos contenidos que se conciben desde lo digital y para lo digital, nos podemos dar un momento de pensar las formas posibles de lo material, las experiencias a las que puede conducir un objeto, y me pareció importante entonces convocar a dos editoriales que trabajan en particular el libro objeto, que es un tipo de libro en donde pueden aparecer mecanismos o pueden aparecer movimientos o se pueden dar figuras, desplazamientos, troquelados, pop-ups desplegables que permiten una interacción, que nos ponen frente a un desafío lúdico y que resignifican también a la obra. En ese sentido, también podemos pensar lo que es una lectura integral. Las posibilidades de lectura no son siempre las mismas según el soporte, el medio en el cual se contiene o se presenta una obra. Por eso estas dos editoriales que están convocadas hoy, Libros Silvestres de Rosario, Ediciones de la Terraza desde Córdoba, me parece que aportan de una manera muy singular su mirada desde sus obras, y en el caso de Ediciones de la Terraza, quienes creen y desde donde sostienen una cultura libre, editan también en forma digital todo el catálogo que tienen en papel de forma libre. Se puede descargar, se puede compartir, se puede hacer circular libremente, y de alguna manera eso también nos interpela y pone sobre la mesa algunas diferencias. Por un lado, la grandeza de la facilidad del acceso al material, y por otro lado también la diferencia de lo que es aquel contenido que se puede consumir desde las pantallas y aquel contenido que de una manera integral se comunica con un papel, se comunica con un formato y permite una lectura distinta desde la materialidad del objeto que lo contiene, que lo conforma. Así que vamos a escuchar sus palabras. Hola, ¿cómo están? Yo soy Caro Musa. Hola a todos. Soy escritora, soy artesana y también soy la editora responsable de la editorial Libros Silvestres de Rosario. Me súper convoca el tema de la charla sobre libros objetos. En Libros Silvestres desde 2014 venimos haciendo libros objeto, libros pop-up, y en general tratamos de hacer siempre libros que trascienden de algún modo o intentan trascender la frontera de la palabra, incorporar otros sentidos, en especial el tacto, ¿no? Libros que podemos tocar, pero bueno, no solamente el tacto. Un poco la pretensión o la idea nuestra es que el libro objeto puede generar otras experiencias y ciertos desplazamientos en los sentidos, incorporando otros lenguajes, en este caso, en el caso del pop-up, el movimiento, y que exceden a la palabra escrita, ¿no? O a la literatura propiamente dicha. Los libros objetos son libros que permiten desplazar ciertos sentidos posibles, incluso en las acciones que se consideran más automáticas, ¿no? Como por ejemplo leer, que es abrir un libro. ¿Cómo se abre un libro? ¿Dónde se empieza a leer un libro, ¿no? En el caso de nuestro libro Bajó un pajarito rojo, que es un poema de Enrique Banch con dibujos de Alicia Nakatsuka, esto fue muy importante, ¿no? En la recepción del libro. Es un libro que el poema es un pajarito que va cambiando de color, y en el libro físico juega el color, el despiste que genera no saber cómo hacer,
para abrir el libro, ¿no? Que se abre de este modo raro y tener que reaprender una acción que en cierto sentido, en cierto modo ya estaba resuelta, ¿no? Que es, bueno, cómo se abre un libro en este caso y cómo la gratificación no viene solamente en el texto de Punch, que es muy precioso, sino también aumentada por estas otras variables, en este caso, bueno, esto desafío para abrir y cerrar, y también cuando cerras mal o cerras en otro modo distinto, cómo se te mezclan los versos del poema y entonces el libro cada vez se convierte en otra cosa, ¿no? En el caso de los libritos de la serie Que es, donde está, que son 100 cosas para buscar y encontrar, es una serie que tiene hasta el momento 5 versiones. Lo que hicimos fue tratar de sumar al desafío del formato origami, cómo se abre, cómo se lee, la participación plena del lector. Son libritos de un pequeño formato que no tienen texto y el lector tiene que inventar el texto o usarlo directamente para jugar, usar el libro como un mediador en el juego, y es un formato muy versátil. Cuando te encontrás realmente delante del libro, cuando vos adulto y los chicos también, tenés de algún modo tenés que inventar las reglas que lo gobiernan, ¿no? Los libros pop-up tienen mucho trabajo manual, como ustedes saben, son libros que se arman hoja por hoja, todas las piezas se pueden recortar a mano o no, pero cada pieza va a funcionar en un mecanismo y eso se arma a mano, no hay modo de automatizar eso. Entonces hay mucho de la energía física y de las manos que uno pone cuando arma eso, ¿no? Pero incluso antes de eso, de llegar a tener todas las piezas y las partes y saber cómo hacerlo, antes de eso lleva mucho tiempo también y mucho trabajo de un equipo que en este caso es compartido no solamente por el autor y el ilustrador, autora, ilustradora, sino también por ingeniero, ingeniera de papel, ¿no? Que es quien va a armar o va a planificar y va a montar los volúmenes del libro, los volúmenes y los movimientos del libro. En el caso del libro Silvestres es mi tarea, es realmente un laburo muy dedicado y creativo donde juegan un montón de variables también. Es un gran desafío de los que hacemos libros pop-ups, y por ahí lo más importante es eso, ¿no? Conseguir que haya una interacción directa entre el mecanismo, entre el volumen y el texto, ¿no? Que por ahí no tiene que ver tanto con la complejidad del mecanismo, sino con el hecho de cómo se comunican o cómo se relacionan esos dos lenguajes en el soporte libro. Del libro Caserío, que fue el primer pop-up que hicimos con libros silvestres, y fue un trabajo arduo, muy, muy largo, de muchos meses. Cuando tuvimos el libro en la mano dijimos, mirá lo que hicimos, ¿no? Fue una sensación de asombro total, y yo creo que esa palabra está siempre ligada a los libros objeto. Creo que el asombro es algo que le sigue pasando al lector, a la lectora, cada vez que abre un libro pop-up, ¿no? O al menos pienso que esa sería la situación más deseada con este tipo de libros. Esta posibilidad de dos lenguajes comunicándose no son una particularidad exclusiva del libro objeto. Muchas veces el libro, como objeto físico, aunque no tenga mecanismos desplegables, aunque no tenga troquelados, aunque no tenga este conjunto de elementos pertenecientes al universo de la ingeniería de papel, también puede sostener esta comunicación entre dos lenguajes que tienen que ver con el contenido de la obra, con el texto, con la imagen de las ilustraciones y también con la materialidad del objeto, con el papel.
con las superposiciones de distintos papeles, con el tipo de lomo o el tipo de cosido que puede tener en cada edición. La gente de La Terraza también comparte su mirada y criterio al respecto. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. Yo soy Mauricio Michelú de Ediciones de La Terraza. Nosotros en la editorial tenemos un trabajo bastante exploratorio sobre lo que es el libro como objeto, como libro como un transporte de sentido. Eh, entonces nos gusta un poco jugar en la narración misma, interviniendo con el formato, y hemos hecho algunas exploraciones. De hecho tenemos una colección en la cual que se llama Artilugios, en la cual trabajamos un poco esta idea del libro objeto, ¿no? Hemos trabajado algunos formatos como el libro acordeón, por ahí se conocen algunos libros nuestros como este, que son libros acordeones, que son una hoja muy larga plegada, que nos permite jugar un poco, como decía antes, con la forma del libro y intervenirlo y generar lecturas diferentes a partir del formato, porque uno puede leerlo, en este caso de los acordeones, uno puede leerlo como un libro bastante tradicional, con las páginas que van pasando una tras otras, pero también uno puede desplegar, puede incluso meterse dentro del objeto. A partir de ahí después surgieron otros proyectos donde también, como por ejemplo este de las manos de Nicolás Lepka, que es una carpetita donde hay otro acordeón, pero es un acordeón diferente, que es más exploratorio, que te invita a seguir una lectura bastante particular de la poesía. Y bueno, y ahí vemos como en este caso el objeto libro toma un protagonismo diferente a la hora de participar en el sentido de la obra y en la narración. Entonces lo que se logra con este tipo de libros es acentuar un aspecto temático, por lo general, que aporta a dar sentidos nuevos, ¿no? O ampliar el sentido, o a acentuar un sentido particular de lo que se está narrando a partir de la materialidad, ¿no? Por lo tanto, son libros que no pueden, o que es mucho más difícil trasladarlos a un formato digital, porque está implicado muy directamente el objeto libro, ¿no? En la lectura misma, porque ofrece una experiencia particular, manipular este objeto de determinada manera para que la experiencia de lectura tenga un sentido muy particular para quien lo lee. También hemos hecho otro acordeón en una cajita con microrelatos. Este también es un libro con ilustraciones mías. Y bueno, me parece que de esta forma uno puede ir metiéndose en la narración de formas diversas, ¿no? Aportando una lectura diferente, ¿no? Y que permite este carácter lúdico, que permite que el lector entre en contacto con el objeto con una relación diferente a la cual se tiene con un libro de formato más tradicional, ¿no? Está el ejemplo de separaciones mínimas, en donde la lectura se transforma a partir de mirar la poesía y la ilustración en la misma página, se podría decir, o no, porque están como separados, pero a la vez juntos a partir de una transparencia que se da en este tipo de hojas, ¿no? Y bueno, hay otra vez la intervención del lector en el objeto a partir de lo que el libro objeto propone como juego y como lectura posible. Los libros objeto tienen esa particularidad y esa magia, podríamos decir, que hace que
que leerlos no sea lo mismo para distintas personas, que lo toman en sus manos, y tampoco sea lo mismo cada vez que lo tomamos. Bueno, muchísimas gracias, Caro y Mauricio, por aceptar la convocatoria, por compartir también su mirada, su experiencia como editores, como autores también, y sobre todo como creadores de libros objeto, que como vinimos hablando son libros que permiten generar nuevas formas, nuevas experiencias, otros desplazamientos. Me quedo pensando con algunas cositas que fueron mencionando ambos. Ojalá que quienes compartieron también esta conversación virtual también puedan quedarse con algunos elementos que sirvan y que nos sirvan para reflexionar, repensar y replantear nuestras prácticas, sabiéndonos en tantas ocasiones mediadores de lectura, y reconociendo que en esa mediación que hacemos con las infancias estamos también enseñando a leer. Así que nos veremos la próxima con otros temas, siempre alrededor del libro. Los saludo desde Chicho y Babel, de Rosario, y muchísimas gracias. Hasta la próxima.